Estamos aparentemente iniciando la grabación. Feliz día jueves, hoy es 2 de abril. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase de nuestra asignatura Lenguaje y Comunicación, que no habíamos podido tener la oportunidad de vernos durante todos estos días y de conectarnos. ¿Sí? Así que vamos a empezar. ¿Ya? Esta clase está siendo grabada nuevamente, puesto que la clase efectivamente se dio a las 10 de la mañana por esta misma vía Skype, pero al momento de que yo inicié grabación y estaba explicando, aparentemente a algunos de los niños también le dio iniciar grabación y eso automáticamente detuvo mi video, ¿ya? Entonces estoy grabando nuevamente esta explicación sin los niños para que sepan y puedan ver la clase los niños que no pudieron conectarse a esa hora. Ya, entonces vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan observar la clase del día de hoy que corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Sí? Ya ahí ven mi pantalla. Y vamos a comenzar a explicar nuestro contenido que corresponde a nuestra asignatura, que es la asignatura que yo les doy, lenguaje y comunicación. Recuerden que en las clases pasadas estuvimos hablando acerca del cuento. Explicamos algunas cosas como qué es el cuento, cuáles son las características de un cuento, quién es el personaje principal, el personaje secundario, cómo son las características de estos personajes, si es alegre, si es triste, si es enojado, si es una niña, si es un anciano. También hablamos acerca de que hay hechos reales y hay hechos ficticios durante las narraciones, ¿ya? Pero nos había faltado hablar acerca de las secuencias narrativas, que también pertenecen al contenido del cuento, ¿ya? Pero ¿qué es una secuencia? En la clase anterior le pregunté a los niños qué era una secuencia. Lamentablemente es una palabra que nos cuesta mucho definirla, pero que sabemos qué significa. ¿Ya? Dice que una secuencia en todos los textos que leemos o las historias tienen un orden. El orden es la secuencia en el que van sucediendo los acontecimientos. Ya dice que cuando leemos siempre tiene un inicio, se va desarrollando la historia y tiene un final. Ya no podemos empezar a leer un cuento donde se dé primero el final, luego ocurra un desarrollo y luego nos presenten los personajes. No, porque todo tiene un orden lógico, eso se llama secuencia narrativa. Más adelante podemos ver y observar durante las lecturas de que esta secuencia efectivamente se da. Ya tenemos que incluso las cosas que hacemos a diario tienen una secuencia, pues algo se hace en primer lugar, luego en segundo, tercer y así sucesivamente hasta llegar a lo último. Ya todo tiene un orden específico. Acá tenemos unos ejemplos muy sencillos. Tenemos el crecimiento de una planta. Cuando sembramos una semilla, esta brota, ya, brota de a poco. Y nos podemos ver reflejados en la primera imagen, que es la letra A. Luego en la B vemos que va creciendo y tiene una estatura mediana. Luego nace una flor, ¿sí? Y por último tenemos que la flor ya está grande y bella, ya, porque esto ha pasado por un proceso de desarrollo. Entonces no podemos esperar que plantemos una semilla y el día siguiente consigamos la flor que está en la letra D. No, porque primero tiene que pasar por un proceso. Así también son las lecturas y los cuentos. Ahí tenemos en la parte de abajo también una pequeña secuencia de cómo nacen los pollitos, ¿sí? Sabemos que primero la gallina los coloca, los pone, les da calorcito, estos huevitos de repente comienzan a partirse, a romperse y nacen finalmente como tenemos en la primera imagen. Ya primero se da el huevito y luego nacen los pollitos, no pueden nacer los pollitos y luego reflejarse en forma de huevo, ¿ya? Así que todo lo que vemos a diario tiene una secuencia. Por ejemplo, allí vemos la imagen de un niño que va a bañar un perrito, ¿ya? Luego
sale con espumita porque lo está bañando, el perro se sacude y queda finalmente limpio. Se supone que donde el niño está colocando en la bañera es el primer paso, porque está sucio. Ya, luego lo baña, el número 2, el perro se sacude, es el paso número 3. Y finalmente tenemos el paso número 4, donde el perro queda limpio. No podemos escribir un cuento o leer un cuento donde el perro primero esté limpio, el dueño vaya a llevarlo a bañar y en vez de quedar limpio quede sucio. ¿Ya? Porque se supone que primero está sucio, lo baña y queda limpio. Todo tiene un orden. Sí, acá tenemos un ejemplo de nuestra secuencia o rutina diaria. Primero nos levantamos, vamos al baño, ¿sí? Como está acá. Nos cepillamos los dientes, tomamos desayuno, nos colocamos nuestro uniforme, nuestra ropita, vamos al colegio a estudiar. En la tarde jugamos, nos damos una ducha, nos bañamos y finalmente en la noche vamos a la cama. Ya no podemos primero, por ejemplo, comer o ir al baño, luego despertarnos, luego ir al colegio, no. Primero nos despertamos en la mañana, hacemos nuestra rutina de higiene, nos alimentamos y ahí podemos ir recién al colegio y hacer nuestras actividades durante el día. Así también son los cuentos. Les estoy dando esta pequeña explicación para que sepan de que todo tiene un orden, una secuencia. Incluso los días de las semanas también es una secuencia. Allí podemos ver en la primera avioneta que comienza con el día martes. Se supone que acá en esta nube y en esta nube tienen que ir los 2 días que siguen después del martes. Después de martes viene miércoles. Y después de miércoles viene jueves y luego viernes, ¿ya? No, primero es viernes, después va a ser el miércoles, después el martes. No, cada día de la semana tiene un orden establecido. Acá tenemos el día sábado, en el segundo avioneta, y tenemos 2 nubes al inicio vacías. Se supone que antes de que sea sábado es viernes y antes de viernes es jueves. Finalmente, después del sábado es domingo, ya que es nuestro fin de semana. Y por último tenemos el día jueves, antes de jueves miércoles, luego de jueves viernes y finalmente sábado. Ya sabemos que los días de la semana tienen un orden y así lo conocemos todas las personas. Acá tenemos nuestra explicación de la secuencia narrativa. Ya sabemos que un cuento es una narración corta, ¿ya? De una historia y consta de 3 partes. Estas partes también se llaman secuencias narrativas, que es lo que estamos explicando. Tenemos un inicio, un nudo y un desenlace en cada historia, en cada cuento que leamos. En la parte amarilla, que ven acá al inicio, dice que es la primera parte del cuento, donde se conoce a los personajes y el lugar de la historia. Cuando leímos el cuento de Caperucita Roja, supimos de que nos decía que era en un lejano bosque se encontraba una niña donde su madre le pedía que por favor se arreglara, se vistiera para ir a llevarle unas cosas a la abuela que estaba enferma. ¿Ya? Entonces ahí nos muestran 2 cosas, los personajes y el lugar. El lugar es el bosque y nombran a la mamá y a Caperucita Roja. Por eso sabemos que ese es el inicio. Luego tenemos el nudo, que es el de color celeste que está en el medio. En el nudo se presentan los problemas que los personajes deben resolver. En el nudo puede ser que exista uno o más problemas. Ya pueden haber más de uno, donde los personajes se ven obligados a buscar soluciones. ¿Ya? Y por último tenemos el desenlace, que son los cuadros rojos. El desenlace es la última parte del cuento, donde se resuelve el problema y los personajes vuelven a su normalidad, es decir, vuelven a su estado de tranquilidad como en el inicio. ¿Ya? Entonces tenemos 3 partes que conforman un cuento: inicio, nudo y desenlace. Ya en el inicio ya comentamos cómo era Caperucita, un lejano bosque donde su mamá y ella mantienen una conversación. Luego en el nudo es donde Caperucita Roja emprende su rumbo, su camino hacia la casa de la abuela, pero se consigue con un lobo, el lobo la engaña, ¿verdad? Y ella se mete en grandes problemas. Y el desenlace de esta historia, de este cuento que ya hemos leído, sería cuando ella
empezó a gritar y personas que iban pasando cerca de esta casa pudieron solucionarlo cuando abrieron el estómago del lobo y sacaron a Caperucita con su abuela. Esto sería el desenlace, la solución del problema. Acá tenemos un pequeño cuento, ya yo lo voy a leer. En la clase pasada los niños me ayudaron, pero ahora lo voy a hacer yo sola. La introducción es el inicio, ya donde se presentan los personajes. Dicen que érase una vez un hipopótamo que vivía en un río junto a un gran árbol solitario. Acá nos muestra el personaje y el sitio. El hipopótamo que vivía en un río. Dice, nudo, un día anidó un pájaro en el árbol y los cantos y el volar del pájaro despertaron en el hipopótamo tanta envidia que pensar en otra cosa, lamentándose diariamente por ser un hipopótamo, a pesar de las palabras del pájaro que le contaba la suerte que tenía de ser tan grande y nadar tan bien. Finalmente se animó del río dispuesto a subir al árbol, encaramarse en una rama y ponerse a cantar. Pero al intentar subir al árbol comprobó que no tenía alas, ni garras para trepar, ni podía saltar. Y al ver que no conseguía su objetivo, se lanzó rabioso a dar golpes al árbol hasta que lo derribó. Entonces, triunfante, se puso sobre las hojas del suelo y comenzó a cantar. Pero los hipopótamos tampoco pueden cantar, así que de su boca salieron horrorosos sonidos, y todos los animales acudieron a burlarse del hipopótamo envidioso que cantaba posado en una rama de un árbol que estaba en el suelo. Ya, aquí tenemos el nudo y ocurren varios problemas, no tenemos uno solo, ya luego veremos cuáles son. Y el desenlace, que finalmente es la solución, dice que pasó tanta vergüenza que decidió no volver a lamentarse por ser hipopótamo y arrepentido por haber derribado el árbol, dedicó toda su fuerza a volver a levantarlo, replantarlo y cuidarlo hasta que se recuperó totalmente. Ya en este cuento tenemos en el inicio que donde nos mencionan el personaje, que es el hipopótamo que vivía en un río. Tenemos personaje y lugar. Eso significa que estamos en el inicio del cuento. Luego tenemos el nudo. ¿Por qué es el nudo? Porque sale el primer problema cuando el hipopótamo siente envidia. Ya el primer problema. Luego tenemos que intentó subir al árbol. Ya segundo problema. Tercer problema, se lanzó rabioso a dar golpes al árbol hasta que lo derribó. Y por último problema, dice que de su boca salieron horrorosos sonidos cuando intentó cantar y todos los animales acudieron a burlarse de él. Tenemos 4 problemas en este nudo, por eso les digo que no siempre hay un solo problema, sino que pueden haber más. En el desenlace, que es donde ocurre la solución, dice que el hipopótamo estaba tan arrepentido que decidió y dedicó toda su fuerza a volver a levantar este árbol, replantarlo y cuidarlo hasta que se recuperó. Allí tenemos las 3 partes de un cuento o las secuencias narrativas del hipopótamo cantor. Aquí tenemos la historia de los juguetes ordenados. Dice, érase una vez un niño que cambió de casa y al llegar a su nueva habitación vio que estaba llena de juguetes, cuentos, libros, lápices, todo perfectamente ordenados. Ese día jugó todo lo que quiso, pero se acostó sin haberlos recogido. Luego dice, misteriosamente, a la mañana siguiente todos los juguetes aparecieron ordenados y en sus sitios correspondientes. Estaba seguro de que nadie había entrado a su habitación, aunque el niño no le dio importancia. Y ocurrió lo mismo ese día y al otro, pero al cuarto día, cuando se disponía a coger el primer juguete, este saltó de su alcance y dijo, no quiero jugar contigo. El niño creía estar alucinado, pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó tocar. Hasta que finalmente uno de los juguetes, un viejo osito de peluche, dijo, ¿por qué te sorprende que no queramos jugar contigo si siempre nos dejas muy lejos de nuestro sitio especial, que es donde estamos más cómodos y más a gustito? ¿Sabes lo difícil que es para los libros subir a las estanterías o para los lápices saltar al bote? Y no tienes ni idea de lo incómodo y frío que es el suelo. No jugaremos contigo hasta que prometas dejarnos en nuestras casitas antes de dormir.
El niño recordó lo a gustito que se estaba en su camita y lo incómodo que había estado una vez que se quedó dormido en una silla. Entonces se dio cuenta de lo mal que había tratado a sus amigos los juguetes, así que les pidió perdón y desde aquel día siempre acostó a sus juguetes en sus sitios favoritos antes de dormir. Acá tenemos un pequeño cuento. Ya dice que era un niño, ¿cierto? Que estaba en su casa nueva dentro de su habitación. Ya ahí tenemos el personaje y el lugar. Eso significa que es el inicio. Ya está encerrado en un cuadrado de color rojo. Luego ocurren varios problemas, ya en el nudo. Dice que el niño dejaba desordenado todos los días los juguetes, ¿cierto? Es el primer problema. Luego los juguetes se enojan y no quieren jugar con él, segundo problema. Y finalmente, eh, los juguetes le reclaman al niño que no van a jugar más nunca con él hasta que haga una promesa. Tres problemas que tenemos en el nudo. Pero también tenemos un desenlace, que es el recuadro amarillo, donde el niño reflexionó y pensó que de verdad los juguetes tenían razón y que una vez él se había quedado dormido en un lugar que no era su cama y que le había pasado mal. Entonces allí prometió a los juguetes cada día dejarlos en su sitio cuando los usara. Ya le hizo la promesa y tenemos el desenlace, la solución de este problema. Tenemos la tarea número 3 de esta semana. La tarea número 3 se llama Secuencias de un cuento, que es la tarea del día de hoy. Dice, luego de haber visto la videoclase Sky, la secuencia de un cuento, que es la que están viendo y la que vieron los niños esta mañana, que no quedó grabada, dice que tienen que copiar en su cuaderno el cuento Daniel y el lago. Van a escribir en el cuaderno este cuento, respetando el margen de color rojo, como lo hacemos siempre, usando la regla, con su respectiva fecha. Vamos a subrayar en la copia el inicio de color rojo, ya donde presentan a los personajes y el sitio. El nudo donde ocurren los problemas lo vamos a subrayar con azul y el desenlace con amarillo, ya respetando el margen y escribiendo la fecha. Acá tenemos el cuento Daniel y el lago. Este es el cuento que ustedes tienen que escribir. Si quieren lo resumen, lo hacen un poquito más corto, pero sin cambiar el sentido del cuento. Este es el cuento, se llama Daniel y el lago. Lo escriben en su cuaderno y después van a subrayar con rojo el inicio, ya, como decía acá. Subrayar el inicio con rojo. Aquí sale con azul, pero ustedes lo van a hacer con rojo. Ya, donde presentan quién es el personaje y en qué sitio se desarrolla la historia. Luego, el problema lo van a subrayar con color azul o celeste y finalmente el desenlace con color amarillo, ya como hicimos en los ejercicios anteriores. Pero subrayar es escribir una línea usando una regla debajo de las letras, usando los colores que les acabo de indicar. Inicio con rojo, nudo o problemas con azul o celeste y el desenlace con color amarillo. Y para mañana tienen la última tarea, que es una caligrafía. Esta caligrafía la van a hacer en el cuaderno rojo. Todavía no vamos a usar el cuaderno naranja hasta la próxima semana. Ya van a escribir estas dos oraciones. La primera dice, leer ayuda a imaginar y a conocer. Y la segunda dice, los cuentos son historias breves. ¿Ya? Imaginemos que ese es su cuaderno. Lo primero que van a hacer es escribir la fecha en ambas páginas. Viernes 3 de abril, porque es para el día de mañana. Van a marcar los márgenes con rojo usando una regla y van a escribir las dos oraciones, una en cada hoja. Y lo van a escribir hasta la parte de abajo, cada oración, ya respetando los cuadros y las líneas. Este ejercicio de caligrafía lo hacemos para mejorar nuestra ortografía, ¿ya? Y para que salga mucho más bonita, porque ustedes me han enviado sus tareas y los felicito, pero hay algunas tareas de algunos niños que no les puedo entender muy bien lo que escriben. Entonces tenemos que tratar de que sea legible nuestra letra, es decir, que se pueda leer y entender. Ya es el turno de que ustedes hagan sus tareas, las de hoy y la de mañana.
Y acá tenemos la información de cuándo tenemos que enviar las tareas. Por ejemplo, el día miércoles, ustedes me tienen que mandar las tareas realizadas los días lunes y martes. Las tareas de lunes y martes me las mandan el día miércoles a mi correo, que es el que está acá de color azul. Y las tareas de jueves y viernes, perdón, del jueves y viernes, me la envían al siguiente lunes, es decir, en el lunes de la semana que viene. Tenemos 2 fechas, lunes y miércoles, para entregar las tareas, ¿sí? A este correo que está acá, que es profesorangelica.hig@gmail.com, y así yo voy a estar corrigiendo y revisando cada una de las tareas que vamos a estar realizando en clases, ¿sí? Así que vamos a tratar de realizarlas como les acabo de mi correo, que es el que les acabo de escribir en la parte de... Y yo con mucho gusto les voy a responder cada una de las dudas que tengan. Recuerda que este video lo grabé nuevamente porque no se pudo grabar la clase anterior. Les pido por favor que cuando estemos dando la clase online, es decir, donde estamos todos conectados, no le den iniciar grabación porque se pierde la clase donde todos participamos. Y la idea es que los niños que no pudieron estar la puedan ver, o ustedes, si algo se les olvidó, puedan reproducir otra vez el video y escuchar la explicación. Ya, y mantener los micrófonos apagados y la cámara. Sí, espero que sigan estando bien. Y nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Cualquier duda o pregunta, sugerencia, la puedo recibir a través del correo que les di. Ya, espero que sigan estando bien.